Chloe observaba a Veldora que se aproximaba a ella, y se sintió culpable al ver lo emocionado que estaba por la pelea que iban a librar, ya que ella no podría pelear seriamente debido a que su cuerpo estaba siendo usurpado por otro ser. Dicho esto, fuera cual fuera su enemigo, su estilo de pelea siempre era el mismo: la espada. Ella utilizaba una Uchigatana, que la había acompañado a través de los siglos, y con el paso del tiempo adquirió el nivel de una espada divina, tal como Mundo, la espada de Guy. Lucia utilizaba el cuerpo de Chloe con completa libertad. Sus habilidades eran supremas, desde el uso de la espada, su poderoso cuerpo espiritual y las habilidades definitivas con las que contaba. No había manera de que perdiera, ni contra Veldora ni contra Guy, incluso aunque lucharan juntos. Pese a que Veldora recibió la espada Mundo, su técnica era inferior, y Lucia además poseía el conocimiento para usar al máximo a Rey de la Esperanza Zariel, así como la guardia del castillo que protegía su cuerpo original, mientras que podía ejecutar ataques extremadamente poderosos con la ruptura absoluta de Zariel. Era una combinación perfecta. La prisión infinita también parecía haber sido utilizada erróneamente como una habilidad defensiva, pero era en realidad una herramienta ofensiva para suprimir a los seres que eran demasiado poderosos como para ser exterminados. La combinación de la ruptura absoluta, la prisión infinita y la guardia del castillo eran el balance perfecto de habilidades, diseñadas para cubrir todas las bases de un combate, y Lucia podía usar todas a la perfección. Pero la prisión infinita tenía una propiedad más, una que nadie había sospechado hasta entonces, y es que no solo podía encerrar enemigos. Chloe la había utilizado de manera instintiva a través de sus interminables regresiones en el tiempo, y había almacenado un terrible karma por todas las desgracias que tuvo que soportar a través de los siglos. Cuando ésta fuera abierta, se podía desatar un mal como ningún otro. Ahora esa conciencia había despertado, y dijo: si no hubieras despertado a la niña que estaba dormida, entonces yo hubiera sido tu oponente. Al terminar de decir eso, cambió por completo. La esencia natural del héroe es la del ser que carga con todas las injusticias del mundo, pero también es aquella que se enfrenta a Dios mismo y que repudia los pecados humanos y los condena por ellos. El héroe y el juez. Aunque compartían el mismo cuerpo y eran en esencia la misma persona, sus niveles de poder eran completamente diferentes. Al despertar la segunda personalidad de Chloe, la maldición de las 3 órdenes de Yuki fue cortada inmediatamente. No había ser vivo capaz de contenerla ahora. No era solo su poder, las enseñanzas y los fragmentos de las almas de sus compañeras Chizue Izawa y Hinata Sakaguchi estaban con ella, pero también su maestro, Rimuru. Esa otra personalidad se llamaba Cronoa, y la razón por la que estaba encerrada era porque Chloe temía de lo que fuera capaz. Pero ahora había llegado a entender que no era otra cosa más que una cara de sí misma, y al haberla aceptado, sus 2 personalidades fueron fusionadas. La misión de Señor de la Esperanza Zariel había terminado, y por ende estaba desapareciendo lentamente de su corazón. Ella preguntaba a Lucia desde su interior: ¿qué es la justicia? Si es algo subjetivo, sin fundamento, entonces no eres mi enemigo. Y en ese momento la conciencia de Lucia cayó en completa oscuridad. Con ruptura absoluta, Lucia fue separada de Chloe. Y con Belsart y Chloe libres, parecía que podrían respirar por un tiempo. La risa de Veldora rompió la calma. Parece que es un empate por ahora. Pero Veldora ya tenía el cuerpo lleno de cortes y apenas logró esquivar el último ataque de Chloe. Solo a él le interesaba pensar que no había sido derrotado, así que el empate fue aceptado sin que nadie dijera nada. El último ataque de Chloe fue, para su sorpresa, algo imposible de analizar con Nyarlathotep, por lo que decidió acertadamente esquivarlo, y apenas pudo hacerlo, pero no quiso meterse más a pensar en las posibilidades que acarreaba un ataque de ese tipo. Y dado que Veldora se veía muy emocionado al principio de poder luchar con el héroe, ella le ofreció una revancha una vez terminaran con Velda. Pero Veldora la rechazó de inmediato. Quería luchar con ella, sí, pero no para perder, y la cosa es que no podría ganar. Después, Guy le preguntó a Chloe si ese era su verdadero poder, con el que logró expulsar por su propia cuenta al Manas Lucia de su cuerpo. Ese tipo de poder era algo nunca antes visto,
Y aunque estaba muy sorprendido por ello, la verdadera sorpresa es lo que sucedía dentro del cuerpo de Chloe. Al reunir los residuos del Manas Lucía dentro de su cuerpo, se alcanzaron los requisitos para una nueva evolución, una que, como Ciel, era capaz de silenciar la voz del mundo. Pero, en este caso, ni siquiera Chloe se dio cuenta. Al reunir los elementos del valor, la esperanza y la justicia, la habilidad definitiva alcanzó su máximo potencial. Dejando de lado completamente a Zariel, su otra habilidad definitiva llegó a su punto máximo. Dios del espacio-tiempo, Yog-Sothoth, estaba completa. Guy entonces preguntó por Lucía, ya que Chloe se había liberado de ella, pero si podía superarla, no había razones para dejarla ir. Y por un momento vio una mueca cruel en la cara de Chloe, indicando que Cronoa aún permanecía, aun si era muy brevemente, en ella. Y ella le contestó que la decisión final sería de Lucía. Si seguía oponiéndose a ellos, entendería el significado de la desesperación. Después de esa breve conversación, decidieron partir todos juntos a enfrentar a Velda. En el cielo, Lucía gritaba como maníaca. Es imposible que un simple humano rompiera su posesión, pero aún le quedaba una carta por jugar. Aún confundida, comenzó a maquinar su siguiente movimiento. Cuando lo tuvo listo, recuperó la paz. Dirigiéndose a Milim, le dijo: ¿podrías hacerle un pequeño favor a tu madre? Su terrible plan consistía en hacer que Milim disparara su Dragonova desde los cielos y cubriera todo el continente del norte, evaporándolo por completo y acabando con todos al mismo tiempo. Ella tenía en consideración que Belsart aún estaba bajo su control y que le ayudaría a detenerlos mientras Milim atacaba. Era un último recurso, evaporar un continente entero, pero era todo lo que le quedaba. Y Milim respondió: por Dios, los tontos nunca pueden aceptar su derrota. Haré que dejes de decir tonterías usando el rostro de mi madre. El plan de Milim, de la misma forma que cuando se enfrentaron con Clayman, funcionó a la perfección. Y esa era la debilidad de los que se creen fuertes, el no poder concebir que haya personas capaces de resistírseles. Hasta ese punto Milim había obedecido a Lucía, pero con todos los ángeles exterminados, quedando solo Lucía y Velda para terminar la guerra de una vez por todas, ella dejó la actuación a un lado y se dispuso a actuar. Lucía le dijo que no tenía sentido, ya que con tantos ángeles leales a ella y humanos pidiendo su misericordia, la guardia del castillo era más fuerte que nunca. Milim atacó, y en efecto, la habilidad la protegió por completo. Pero en combate era imposible que ella venciera a Milim. Necesitaba que Velda la ayudara. Con la guardia del castillo podría aguantar. Y entonces lo impensable, la guardia del castillo se hizo pedazos. Idiota, crees que entiendes las habilidades, pero no sabes nada. La razón por la que mi padre dejó al Señor de la Justicia sin capacidades ofensivas es simple. No es una habilidad incompleta, es la máxima habilidad defensiva, porque sirve para proteger. Ahora que han chocado el escudo más fuerte con la lanza más poderosa, ¿qué pensabas que iba a pasar? La justicia no tiene bandos. En el momento en el que apoya a un solo lado, deja de ser justicia. Y aunque la justicia es impotente sin poder, es suficiente mientras tenga el poder de proteger. Está completa solo con eso. En pocas palabras, como el Señor de la Justicia no se utilizaba para proteger ningún ideal, ni a las personas, ni ninguna causa noble, por supuesto que se volvería más débil, y por este motivo la guardia del castillo había perdido contra Milim. Lucía no podía aceptar su derrota, pero Milim la tomó del hombro y le dijo: antes de que pierdas tus habilidades te enviaré yo misma al otro lado, ahora deja el cuerpo de mi madre. Ruptura mortal de la mente. El Señor de la Justicia Miguel, que ahora era el Manas Lucía, aceptó su destrucción completa, y el cuerpo inerte de la madre de Milim, Lucía, cayó sobre sus brazos, donde ella le susurró: por favor, descansa en paz. Milim, a pesar de no recordar a su verdadera madre, no permitiría que alguien utilizara sus restos y su memoria para sus fines egoístas. Era un pecado que solo se podía castigar con la muerte. La primera culpable ya había sido juzgada, y la furia del destructor Milim Nava estaba por cernirse en el reino de los cielos para acabar con Velda de una vez por todas. Milim entró a la sala del trono, el centro del mundo, desde donde se controlaba todo, y en el trono se encontraba sentado Velda, el máximo gobernante.
Mientras ella avanzaba, pudo notar cápsulas llenas de líquido y seres formándose en su interior. Incubadoras de ángeles que servían para mantener las filas del ejército de los cielos, pero estos aún estaban incompletos y no podrían sobrevivir fuera de los confines del cielo. El sistema de seguridad detectó la sed de sangre de Milim, y enseguida los muñecos guardianes se dirigieron a detenerla, pero ella portaba el collar de la familia de Velda, por lo que nada en ese lugar podía hacerle daño. Milim destruyó a uno de ellos y siguió avanzando. Entonces una mujer se acercó a decirle: «Mi señorita Milim, ¿cómo has crecido?». Ella consternada preguntó: «¿Eres Salome?». Pero no, eso era impensable. Salome era una mujer que había sido la asistente de su madre, y que una vez que ella murió había criado a Milim los primeros años de su infancia. Pero era solo un humano. Era imposible que fuera la misma Salome, así que la partió en dos y siguió avanzando, aún con algunos sentimientos encontrados, ya que si su alma hubiera sido convocada e imbuida en un cuerpo artificial como los anteriores, ella probablemente podía haber sido la verdadera Salome, pero eso era imposible a su parecer, y esa era la respuesta correcta. Finalmente Velda habló. «Después de todos los problemas que pasé para darte ese regalo, como una sorpresa, ¿no te gustó?». Milim le dijo a Velda que era la hora de su muerte, pero este le dijo que no sabía de qué estaba hablando. La confianza de Milim venía de varios hechos ineludibles. Primero, cuando acabó con Lucía, pudo sentir que la persona que había poseído se liberó por su cuenta. Su ataque fue tan espléndido que la espada había cortado el espacio y el tiempo, y había llegado incluso hasta su existencia real, por lo que no corría ningún peligro. De igual forma, Vega fue eliminado, así como Casarim e incluso Dagruel. Sobre Dino no estaba segura, pero era el tipo de hombre que aparecería tarde o temprano. Sin embargo, las piezas estaban en su lugar. Los 4 comandantes del cielo fueron exterminados. También confiaba en que de alguna manera Rimuru ya había preparado todo en las sombras para dar el golpe final, aun si ella fracasaba, pero con la finalidad de darle la información necesaria, habría de arriesgarse ahora. Velda era el único restante. Para acabar con él, Milim usaría su espada demoníaca, Dios del Mal. Y Velda le respondió: «Está bien, Milim, jugaré contigo». Milim lanzó un ataque cargado de ira con su espada, la ruptura del dragón, pero Velda con un simple movimiento logró esquivarlo fácilmente. Aunque esto estaba en los planes de Milim, ella de manera instantánea intercambió lugares con la energía liberada por su espada, y colocándose a quemarropa con la puerta del cielo y Velda delante, lanzó un Dragonova a máxima potencia para eliminar a Velda y abrir la puerta del cielo al mismo tiempo, y como resultado del ataque la puerta fue empujada. Todo de acuerdo al plan. Una vez se disipó el polvo, una gran porción del castillo había sido destruida en el proceso, pero la puerta seguía ahí. No estaba precisamente intacta, pero no había sido derribada, mucho menos abierta, y la voz de Velda sonó en la espalda de Milim. «Como se esperaba de mi hija, incluso apuntaste a la puerta». Él logró sobrevivir al Dragonova como si no fuera nada, y es que se trataba de los principios básicos que gobiernan dicho ataque. Esa técnica era la máxima expresión del colapso de gravedad, una magia primitiva que utilizaba la energía del mismo dragón estelar Veldanava, el polvo de estrella, y Velda era capaz de manipular libremente esa energía, mientras que Milim podía crear ráfagas súper densas y enviarlas como un ataque de destrucción masiva. Su dominio en la forma de dicha magia era muy básico. Solo ellos dos eran capaces de usar el polvo de estrellas, y de los dos, Velda era superior. Él le dijo que si ya había terminado le obedeciera y se mantuviera tranquila. No podía permitirse hacerle daño, ya que la necesitaba para procrear en el futuro. Milim comenzó a desesperar, se le acabaron las opciones rápidamente. Debió esperar a Rimuru o cualquier otro tipo de refuerzo, y cuando estaba a punto de rendirse, ambos comenzaron a escuchar un chasquido que se transformó en un crujir, uno que sorprendió a Velda por primera vez. La puerta del cielo se estaba resquebrajando, y cuando finalmente se abrió, «Por el amor de Dios, qué puerta más robusta». Una voz más añadió: «Lo sé, no pensé que aguantaría a las 3». La tercera dijo: «Cuando Rimuru nos lo ordenó, creí que sería más fácil». Testarossa, Última y Carrera habían logrado destruir la puerta del cielo. El ataque de Milim coincidió con el ataque de ellas, que se ejecutaba desde el exterior, y lograron reunir la suficiente fuerza para romper la puerta, y saboreando su recompensa, Testarossa le dijo a las otras:
Si matamos a esa persona, el crédito será solo nuestro, ¿no es así? Y las tres se enfrentaron a Velda. Milim no creía que ellas pudieran derrotarlo, pero si lograban hacer tiempo, ella podría crear un Dragonova lo suficientemente poderoso como para que no pudiera ser simplemente manipulado con el polvo de estrellas. Ese ataque sin duda sería suficiente. Las probabilidades de victoria habían regresado. Pidió ayuda a las señores demonio y comenzaron a actuar. Pero no contaban con los obstáculos que aparecieron delante de ellas. Dos seres fueron creados instantáneamente a los pies de Velda. Un hombre con una ropa lujosa de color negro y otro con un uniforme militar antiguo del Imperio Oriental. Este último dijo: «Estoy seguro de haber muerto después de darle mi habilidad a esa chica». Y el otro preguntaba: «¿Por qué estoy aquí? Es imposible». Estos eran Damrada y Tatsuya Kondo, aunque definitivamente no eran los originales. Ambos reaccionaron a Velda y le expresaron palabras de lealtad, y Milim les advirtió: «No se dejen engañar, solo son copias con recuerdos implantados. Sus almas han desaparecido y ni siquiera él puede revivir a los muertos». Velda confirmó: era un experimento que había realizado. Aunque no era posible de realizar más de una vez por persona, los recuerdos podían ser reunidos en una esfera de memoria e implantados como un núcleo para traer a la vida a cualquiera. Sacando un tercer orbe con la energía de los ángeles y un cuerpo temporal, eran seres que no podían salir del cielo bajo ninguna circunstancia o colapsarían, pero estando ahí, podía implantarles energía equivalente a 10 señores demonio despiertos. Y al terminar su explicación, los demonios se llenaron de ira, alterando las memorias de los humanos que ellas mismas habían reconocido. Se estaba metiendo en el terreno de los demonios, cuyo trabajo es juzgar las almas de los vivos. Era algo que no podían perdonar. Milim dio las instrucciones: «Encárguense de esas copias rápidamente mientras yo me enfrento a Velda. No tenemos mucho tiempo». Los falsos Kondo y Damrada miraban a las demonio esperando órdenes, y Velda finalmente les dijo: «Desháganse de los obstáculos». Comenzaron a luchar intensamente, como en su última pelea. Carrera lucha con Kondo y Última con Damrada. Pero pasó muy poco tiempo antes de que fuera evidente quién era superior. Última lanzó la mordedura sangrienta y Damrada la desvió con facilidad. «Parece que heredaste muy bien mi movimiento, pero si la técnica es la misma, ganará quien tenga más poder». Entonces, concentrando su fuerza recién adquirida, canalizó el poder en su puño, que perforó a Última y liberó una fuerza explosiva que se retorció dentro de ella, devorándolo todo. El ataque se comió el flujo de energía, y para ella, que tenía un cuerpo espiritual, el resultado fue privarla de todo movimiento. Aunque este era el mejor resultado, si hubiera poseído un cuerpo físico, simplemente hubiera estallado. Carrera y Kondo intercambiaban disparos con sus armas de clase divina, con tal precisión que las balas chocaban en el aire, pero las de Carrera eran consumidas por las de Kondo, que poseía un mayor poder espiritual. Con ese rápido intercambio, Milim se dio cuenta de que los demonios no tenían ninguna oportunidad contra ellos, y de nuevo se quedaron sin opciones. Pero estaba aún más molesta porque Velda aún sostenía el tercer orbe que había sacado, sin duda para crear otro ser poderoso, y observando a los dos que luchaban, era evidente quién sería esa tercera persona. Aunque la mayor parte de la energía del cielo fue consumida para crear esos dos, si creaba otro, se quedaría también sin opciones. Si tuviera tanta fuerza como para crear a un tercer ser así, no tendría sentido todo lo que hizo hasta ahora. Pudo haberlos abrumado desde el inicio de la guerra. Había límites para Velda, pero no podía distinguirlos de inmediato. Milim preparaba su Dragonova y estaba lejos de aceptar la derrota, pero no había mucho más que pudiera hacer. En poco tiempo, la única capaz de seguir luchando sería Testarossa, y ella no podría con los dos. Velda le dijo: «Es hora de que te rindas y seas obediente». Milim le contestó que podía hablar todo lo que quisiera. Si hijos era lo que buscaba, podía tenerlos con la falsa copia de su madre. Pero parece que lo había malinterpretado. Velda le explicó que lo que quería no era exactamente una compañera para procrear, ya que la única con ese derecho es Lucia. Lo que necesitaba era una forma de producir al Señor de la Sabiduría, Rafael, dándole un cuerpo y un nombre. Si el Señor de la Justicia fue incapaz de convertirse en el alma de Lucia, entonces su habilidad original, Señor de la Sabiduría,
Tal vez podría hacerlo. Las habilidades definitivas nacen del alma. Entonces, si podía producir primero la habilidad definitiva, quizá podía crear el alma que le dio origen utilizando el mismo principio pero en reversa. Era algo extremadamente complicado, pero parecía la única opción en este punto. El orbe de memoria era la herramienta definitiva para lograrlo. Crear un cuerpo poderoso, hacer que en él floreciera el Señor de la Sabiduría, y entonces implantarle los recuerdos de Lucía para crear su alma de nuevo. Era un plan complejo que había fracasado, ya que no poseía a Rafael, sino a Miguel, que no era compatible con el alma de Lucía. Y habiendo perdido su cuerpo, su nueva esperanza era usar a Milim para engendrar cuerpos con el ADN de Lucía, para poder seguir experimentando hasta llegar a la combinación perfecta que permitiera su resurrección. En un instante, Velda desapareció de la vista de Milim, y ella sintió un impacto poderoso en su abdomen. Fue un puñetazo que rompió todas sus barreras defensivas y la dejó en el suelo. Amenazó con castigarla más tarde, una vez que dominara el mundo. Por ahora solo la enviaría a dormir, y concentró toda su energía en su puño que comenzó a desbordar luz. Testarossa vio cómo sus compañeras fueron derrotadas, y aceptó que no podría ganar. Ya que la puerta había sido destruida, su misión estaba completa, no le molestaba morir. En unos cientos de años podría volver a la vida, con parte de sus recuerdos, pero el pensamiento de que todos sus compañeros podrían estar muertos para entonces la llenó de tristeza. Algo sorprendente para un demonio como ella, el sentimiento de la soledad. Así que se propuso ganar tiempo, ya que era lo único que podía hacer, y lo haría hablando, no luchando. Estos seres eran muñecos creados con los recuerdos de dos humanos que había enfrentado en el pasado. Si quisiera engañarlos sería imposible, ya que por supuesto esos recuerdos habrían sido modificados para que obedecieran a Velda completamente, pero si eran muñecos creados minuciosamente, podría atacar las inconsistencias de su memoria para hacerlos dudar de alguna manera. Ella les dijo, es cómico, ¿cómo pueden moverse tan bien a pesar de ser copias? Y Damrada serio contestó, ¿a qué te refieres, jovencita? Pero el que le respondió fue Kondo. De manera más sorpresiva, él explicó, Carrera ha heredado mis habilidades e incluso mi alma, pero es esta misma persona quien se opone a Velda. Hay una contradicción evidente en el por qué dejaría mi alma y mis habilidades a alguien que se opone a mi señor. La conclusión obvia es que sus recuerdos habían sido alterados, al igual que los de Damrada. Este le contestó que también sus almas pudieron haber sido robadas, pero Kondo le dijo que no había manera de que él hubiera permitido algo así. Damrada coincidió. Después de todo, Última también había usado sus habilidades magistralmente, como su heredera. Testarossa estaba impresionada. Esos seres falsos descubrieron que habían sido manipulados por su cuenta sin que ella tuviera que intervenir mucho. Sin duda, eran los recuerdos de aquellos que sirvieron como los número 1 y 2 del emperador. Pero aunque lo supieran, no es como si pudieran oponerse a las órdenes de su creador. Seguían siendo muñecos. Y Kondo lo reafirmó diciéndole a Damrada, no es necesario que pienses en ello, solo sigue las órdenes que nos dieron. Testarossa se preparó para su última batalla, incluso lanzó de antemano la técnica de resurrección, esperando su inevitable muerte. La bala de Kondo viajaba directo a ella y rompía con facilidad sus defensas, pero esta no logró hacer contacto nunca. Una risa macabra resonó en sus oídos. Testarossa, no puedo dejar que mueras así, o el señor Rimuru se enfurecerá. Al lado de Testarossa y sosteniendo la bala con un dedo y una gran sonrisa. Llegas tarde, diablo. No planeaba morir, aunque esa cosa casi me elimina. Lo siento, pero fue su culpa por entrar por su cuenta después de destruir la puerta. Testarossa le preguntó si se podía encargar de ellos dos, y él le dijo que sería algo complicado, aunque no había de qué preocuparse, no era el único que se dirigía a ese lugar. Rimuru se demoraría un poco más, no llegaría hasta confirmar que todos los demás enemigos habían sido neutralizados, y hasta entonces Diablo quería terminar todo por su cuenta, pero viendo a sus enemigos supo que sería difícil, aunque sus aliados ya se encontraban también ahí. Kondo dio un paso atrás y se puso en guardia, mientras que Damrada se teletransportó para servir de escudo a Velda, recibiendo una poderosa explosión. Alrededor de Milim aparecieron 5 figuras: Guy, Chloe y los 3 dragones verdaderos. Velda dijo, por el amor de Dios, ¿cómo es que todos se unieron? ¿Significa que se oponen a mí, Belsart? Ella era la única que se suponía estaba sirviéndole por propia voluntad. Era a quien quería preguntar su lealtad.
No a Beldora ni a Belgrind, y por supuesto ella respondió: cállate, eres un impostor. No sé por qué llegué a pensar que eras mi hermano. Velda se encogió de hombros y decidió entonces terminar con todos. Utilizando su último orbe, habría de invocar a alguien más, uno que era familiar para todos ellos, en especial para Belgrind y Guy, que intentó detenerlo, desenvainando su espada con una velocidad divina. Se abalanzó, pero fue esquivado con facilidad. Ahora que los ángeles de la superficie están siendo aniquilados, las reservas de energía del cielo están regresando. Con esto es posible crear otro ser, y del orbe nació un humano que preguntaba: ¿qué me pasó? ¿Qué es este lugar? Belgrind primero, pero también Guy y Belsar se pusieron pálidos al verlo. Su nombre, Rudra Nazca, con la forma joven de su apogeo, el más grande héroe de la historia de la humanidad, el elegido de Beldanaba, amigo de Guy Crimson, la fuente de los celos de Belsar y el compañero de Belgrind. Con Rudra en el centro y Tatsuya Damrada a los costados, los tres humanos más poderosos defendían a Belda. Testarossa, Última y Carrera ya no eran capaces de participar en este tipo de pelea que les había superado por completo. Solo podían observar mientras sanaban y esperaban la victoria de Diablo y el resto. Aunque le molestaba a Testarossa, también sentía orgullo. Diablo, que era un demonio al igual que ella, estaba parado al lado de esos 5 seres supremos, igualándolos, y ella juró que no moriría y que algún día también podría pararse ahí, junto a ellos. Una vez que todos confirmaron su presa, la lucha final comenzó.